Bendito nuestro Señor Jesucristo. Hoy el mundo está celebrando una fecha muy especial. Digo muy especial porque en la sociedad hay dos oportunidades en el año en el que recuerdan a nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es Navidad. Todo el mundo se convulsiona recordando el nacimiento de Jesucristo. Y otra es esta fecha que se hace especial porque todos recuerdan esta Semana Santa. Esta semana en la que el Señor Jesucristo fue crucificado y también Él resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, no solo para la sociedad es una fecha especial, sino que para nosotros especialmente es una fecha emblemática, notable, porque la obra que Cristo hizo en la cruz vino a salvarnos de la condenación que había y que pesaba sobre la humanidad. Pero la resurrección viene a ser el fundamento de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, seríamos las personas más dignas de misericordia. Sin embargo, porque Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos asegurada una vida eterna. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por lo tanto, este es el fundamento de nuestra fe. Hay muchos líderes que han muerto por una buena causa, han entregado su vida por una buena causa, pero todos ellos tienen su cuerpo en una tumba. Sin embargo, la tumba de Jesucristo está vacía porque Él vive. Él resucitó de entre los muertos. El ángel le dijo a la mujer que fue a la tumba de Jesús, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Por eso, el grito de victoria es que Jesucristo vive. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les saludo a cada uno de ustedes, los que están acá en la sala presente. Bendiciones. Y por supuesto también saludamos a quienes están a través de las redes sociales con nosotros, a través de esta pantalla, allí en su casita. Anhelamos que Dios también le bendiga. Y estamos agradecidos de Dios porque ustedes también pueden participar de este mensaje a través de esta plataforma. Gloria a Jesucristo. Les voy a pedir que usted lea conmigo en la Biblia, allí en el libro de Colosenses, en el capítulo número 2, desde el versículo 13 al versículo 15. Colosenses capítulo 2, desde el versículo 13 al versículo 15. Claro está que cuando decimos Jesucristo ha resucitado, lo estamos diciendo como conclusión a una semana muy intensa que Él vivió, porque Él no solo murió en la cruz, sino que antes de eso fue maltratado, vituperado, difamado, castigado, golpeado y sufrió por todos nosotros. La Biblia dice que puesto el gozo por delante, sufrió el oprobio. Y esto es porque Él visualizaba el fruto de su aflicción. La Biblia dice que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Y sabe usted cuál es el fruto de su aflicción? El que usted y yo hoy estemos alabándole, glorificándole y estemos en su presencia. Nosotros somos el fruto del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando miramos el sacrificio de Jesucristo, nos gozamos, porque Él tenía a cada uno de nosotros en su mente y en su corazón para que estuviéramos disfrutando esta vida eterna. Colosenses, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 15. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Para los romanos, para los judíos y para el diablo,
Había un grito de victoria cuando lograron crucificar a Jesucristo, pero no se daban cuenta que en ese momento Jesucristo estaba triunfando sobre todo principado y sobre toda potestad y exhibió públicamente la libertad de los cautivos allí en la cruz. Entonces, esto es lo que ellos no lograban comprender en ese momento. Sin embargo, nosotros, a través de la palabra, hemos tenido esta comprensión, esta revelación, este entendimiento de la obra que Cristo realizó ahí en la cruz. Y esta carta, este pasaje que hemos leído en Colosenses, capítulo 2, estos 3 versículos, los escribió el apóstol Pablo, que era un hombre que tenía doble nacionalidad. Él, por sangre, era judío, sin embargo, por nacionalidad era romano. Y como romano, él conocía perfectamente todos los alcances y todos los logros que había tenido el imperio romano. Quiero decirle que la palabra de Dios estuvo en silencio, o Dios estuvo en silencio durante 400 años hasta que apareció Juan el Bautista. Esto quiere decir que el último libro del Antiguo Testamento fue escrito 400 años antes de Cristo, que era Malaquías. Y durante todo ese tiempo hubo un silencio de parte de Dios, de tal manera que los judíos se desesperaban por alcanzar la libertad y habían movimientos políticos dentro de esa nación que querían liberarse del imperio romano, y la esperanza de ello era que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a David, de que de su descendencia iba a levantar un rey, hasta que apareció Jesucristo, al quien públicamente le declararon el Hijo de David, Hosana, al que viene en el nombre de Dios. Y en ese tiempo de silencio, Dios no estaba quieto, Dios estaba trabajando. Porque en ese tiempo, cuando revisamos el aspecto geopolítico, tenemos que decir que antes de estos 400 años estuvo gobernando el imperio griego. Y Dios así lo había permitido porque los griegos habían impuesto sobre la sociedad y sobre el mundo conocido, habían impuesto un solo idioma. El idioma griego era hablado en todo el mundo conocido, desde Europa hasta Asia, que era lo que se conocía en ese tiempo. Y todos hablaban griego. Y era lo que Dios había permitido porque estaba preparando el camino para la aparición del Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo apareciera, ese mensaje del Evangelio de buena noticia tenía que ser entregada a todas las naciones. Y para eso se necesitaba un lenguaje común. Entonces Dios estaba trabajando con el imperio griego. Y también trabajó con el imperio romano, que hizo dos aportes significativos, fundamentales en la sociedad. El imperio romano, en primera instancia, las obras públicas que hizo fueron conocidas en todo el mundo porque el imperio romano construyó caminos, carreteras, las autopistas de ese tiempo, uniendo a Roma como el centro del mundo conocido con todas las ciudades de alrededor, desde Europa hasta Asia. Todos los caminos llegaban a Roma. Y ese es un dicho popular, pero esa es una verdad. Entonces ese fue un gran aporte del imperio romano, que construyó carretera para que cuando Cristo llegara, el evangelio pudiera llegar a todas las naciones. Por eso los apóstoles iban a las naciones a predicar el evangelio, porque habían caminos para llegar a todo el mundo conocido. Y el segundo aporte que el imperio romano hizo fue que implantó una justicia universal. El imperio romano es el imperio más duro que se ha conocido históricamente, porque su justicia era demasiado exigente. No se perdonaba al delincuente y se le castigaba y se le azotaba lo que fuese necesario con tal de que ese delincuente pagara el daño hecho a la sociedad. Entonces, en esta idea de la justicia romana, el apóstol Pablo escribió este pasaje,
porque Pablo era romano y conocía la justicia romana y estaba orgulloso de su nacionalidad romano. Pero también era judío, que el mundo judío había implantado la religión en el mundo conocido, que era diferente a todas las demás religiones, porque todas las demás religiones eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Sin embargo, la religión judía era la que predicaba que en el cielo hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Entonces, era la religión que había establecido la predicación de un solo Dios. De tal manera que Pablo tenía ese conocimiento. Por un lado, la existencia de un solo Dios y por otro lado, de la justicia romana. Entonces, en base a conocer esos dos aspectos, escribe este texto que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese que la expresión que dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, esa expresión, acta de decretos, era una expresión que venía de la justicia romana, porque en ese tiempo cada ciudadano del Imperio Romano tenía algo así como lo que nosotros hoy en día conocemos como un papel de antecedentes, como una cédula de identidad. De tal manera que era un certificado que tenía dos columnas. En una columna estaban todos los errores o delitos que una persona pudiera cometer, si robó, si mató, si mintió, qué sé yo, todo lo malo que había hecho. Y en la otra columna, todo el castigo que ese delito merecía. Y como la justicia romana era una justicia exigente, el modo de las cárceles de ese tiempo eran barrotes en una celda con barrotes, que los barrotes daban hacia la calle. Y el certificado de deuda que había ahí, o el acta de decreto, era puesto en los barrotes para que la gente que pasara por la calle pudiera ver por qué ese delincuente estaba encerrado en una celda. Y podía leer si robó, si mató y cuántos años de cárcel merecía. Entonces, cuando leía eso, decía: qué maravillosa es la justicia romana. Algo así le hace falta a la justicia de hoy, que hasta los jueces se corrompen, ¿verdad? Y ser más exigente para castigar al que merece castigo y también para perdonar al que no lo merece. Por lo tanto, la justicia romana ha sido ejemplo para crear muchas leyes en distintas naciones. Muchas leyes civiles y criminales han sido tomadas como ejemplo de la justicia romana. Ahora, cuando un delincuente cumplía la condena, entonces ese certificado de deuda o esa acta de decreto era llevada ante el gobernador, ante el César, ante el rey, y el rey estampaba con su anillo y escribía una palabra. El anillo era el timbre, la estampa, y ponía una palabra que significaba totalmente cancelado, totalmente pagada la deuda que ese delincuente tenía, y podía salir libre por la calle. Y si alguien le quería acusar o apuntar con el dedo, él podía mostrar ese certificado de deuda y decía: momento, aquí dice totalmente pagada mi deuda, totalmente cancelado. Ese era el certificado de deuda que cada individuo tenía en el Imperio Romano. Usando ese ejemplo, en la mente de Pablo se desarrolla la relación entre nosotros y Dios. La verdad es que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre pudiera agradar a Dios. Pero el hombre ofendió la santidad de Dios.
Y desde el tribunal de Dios se dictó una sentencia sobre la humanidad. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hay un certificado de deuda emitido sobre cada uno de nosotros que dice, porque tú has pecado, eres digno de muerte. Hay un acta de decreto que nos era contraria, que había contra nosotros. Por lo tanto, esa acta de decreto en el tribunal de Dios tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Pero como Dios no solo es justicia, porque Dios es justo y le da a cada uno lo que merece, también Dios es amor. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el amor de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto logró cumplirse. Como Dios logró compatibilizar estos dos atributos. Y por un lado quería la muerte del pecador, pero por otro lado el amor de Dios no quería que el pecador muriera. Entonces, ¿qué hizo Dios? El mismo Dios tomó forma humana, se hizo hombre y fue y caminó en esta calle con el nombre de Jesucristo. Y Jesús tomó el lugar que cada uno de nosotros merecía allí en la cruz del Calvario para que pagara el pecado o la ofensa que había hecho ante el tribunal de Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, se cumplió plenamente este pasaje que hemos leído. Y lo repito. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades son los acusadores nuestros ante el tribunal de Dios. Por eso cuando usted falla, un demonio está en la presencia de Dios diciendo, mira, falló, merece la muerte. Pero ahí está Jesucristo diciéndole al Padre, Padre, calma, yo pagué el pecado de mi Hijo. Por lo tanto, el amor de Dios supera toda la expectativa de nuestra vida. Porque nosotros quisiéramos siempre agradar a Dios, pero en nuestra humanidad tantas veces le fallamos. Pero cuando viene un sentido de culpa, debemos rechazarlo, porque el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás el diablo, fue vencido por la sangre de Jesucristo. De tal manera que el sacrificio de Cristo, la Biblia aquí dice que lo exhibe públicamente. O sea, públicamente Jesucristo en la cruz avergonzó a las tinieblas. Pero ¿sabe? Para llegar a ese momento, hubo toda una semana de sacrificio, hubo toda una semana donde a Jesucristo se le tendieron trampas para acusarlo falsamente. Y él sufrió el acoso de sus acusadores. Cuando Cristo entró a Jerusalén, en la última semana, cuando nosotros le recordamos en Semana Santa, Él entra a Jerusalén y es proclamado como rey. Dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Y el pueblo le recibe como el Hijo de David, como el descendiente de David, como el Rey de Israel que se habría de sentar en el trono de Israel. Por eso es declarado como el Rey de los judíos. Sin embargo, los religiosos de ese tiempo fueron los que se opusieron, los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos, los sacerdotes, los herodianos. Todos se opusieron a que Jesucristo fuese reconocido como rey cuando entró en Jerusalén. Y le acusaron, le tendieron trampa. Y allí Jesucristo tuvo prácticamente que actuar con una sabiduría de Dios para no caer en esas trampas. De tal manera que cuando no lograron sorprenderle en ninguna trampa, le acusaron falsamente. Le acusaron falsamente que él quería sublevarse contra el César. Le acusaron falsamente que él quería derribar el templo.
le acusaron falsamente que él estaba echando por tierra la ley de Moisés. Y lo llevaron ante los tribunales romanos, que eran la autoridad, y el mismo Pilato dijo: yo no veo ningún pecado en él. Pero si ustedes quieren crucificarle, crucifíquenle. Porque fue una decisión del mundo religioso. La gente en general dice que los judíos mataron a Jesús. Momento. El mismo Señor Jesucristo era judío. No fueron los judíos los que lo mataron. Fueron los religiosos judíos quienes se sintieron incómodos con la aparición de Jesucristo y su predicación. ¿Sabe? Siempre los religiosos se van a sentir incómodos con el mensaje de Jesucristo, porque los religiosos lo único que procuran es acomodarse en su religión y sacar beneficio de su religión. Pero el mensaje de Jesucristo está para dar vida eterna y no para traer beneficio a los predicadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar el evangelio por amor a Dios y por amor a los hermanos, y no por amor a la moneda, al billete. Y esto se los mando a decir fuerte y claro a los predicadores de estos que se creen apóstoles, a estos que se creen autoridad y que lo único que quieren hacer es trasquilar a las ovejas. No, las ovejas están para cuidarlas, porque no son tus ovejas, somos ovejas de su prado. De tal manera que nuestra responsabilidad es cuidar a las ovejas de Dios. Bien, los religiosos en esa oportunidad, igual que ahora, se sintieron incómodos. ¿Por qué? Porque ellos habían impuesto tradiciones de hombre. Ellos estaban hablando, imponiendo como mandamiento tradiciones de hombre, no la palabra de Dios. Sí, fíjense que en una oportunidad hasta acusaron a los discípulos porque estaban comiendo y no se habían lavado las manos. Señor, tus discípulos no se lavaron las manos, como si eso fuera pecado. Entendamos que pecado es toda ofensa a Dios. Si usted quiere lavarse las manos, se las lava, si no, no. ¿Es bueno lavarse las manos? Claro que es bueno. Pero si no se las lava, no está ofendiendo a Dios. Se está exponiendo a una enfermedad solamente, pero no está ofendiendo a Dios. Ofender a Dios, ofender la santidad de Dios, es desobedecer a Dios. De tal manera que los religiosos habían impuesto tradiciones de hombre. ¿Qué es lo que hacen ahora? Hay muchos púlpitos en los cuales se predica largamente y no se habla de la palabra de Dios. Pero nuestra responsabilidad es hablar lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, Jesucristo, para llegar a ese momento de la cruz, cuando exhibió públicamente el acta de decreto ya cumplida, tuvo que pasar por el acoso de sus acusadores, por el maltrato. Fíjense que a él le dieron de latigazos, y los látigos en ese tiempo no eran unos cueros solamente, sino que en la punta le ponían dientes de cabra filudo y también metales, puntas de metales, de tal manera que cuando golpeaban su espalda arrastraban como un rastrillo su piel y arrancaban la piel y parte de su cuerpo. Le golpearon hasta desfigurar su rostro. La Biblia dice que en él no había parecer. O sea, la apariencia, el parecer, la apariencia de humanidad ya se había perdido, porque era una bola de machucones, de hematomas, totalmente desfigurado su rostro. Si a él le golpeaban hasta por la espalda, dinos, ¿quién te golpeó? Entonces el maltrato fue a lo sumo, pero la Biblia dice que él sufrió por nosotros. Él cargó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida hemos sido nosotros sanados. Entonces lo que Cristo hizo con anterioridad a la crucifixión fue algo, una entrega total de amor, porque en su humanidad estuvo dispuesto a sufrir lo que usted y yo teníamos que sufrir. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera que lo que Cristo hizo fue algo maravilloso. Allí también lo explicaba en la escuela dominical hoy, que a Jesucristo, como le habían declarado el rey de los judíos, y él no había negado ser el rey, si en el juicio ante Pilato, Pilato le preguntó y le dijo, ¿eres tú rey? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Jesús jamás negó
que él era el rey de los judíos. Jamás lo negó. Entonces, a moda de burla, pusieron una corona de espinos sobre su cabeza y se burlaban diciendo: aquí está el rey de los judíos. Incluso un letrero que el mismo Pilato escribió con su puño y letra, le puso también para ser colgado en la cruz: este es el rey de los judíos. Y eso molestó a los religiosos porque no querían declararle como el rey de los judíos. De tal manera que en la corona de espina que le pusieron hay toda una connotación, todo un significado. Los espinos los produjo la tierra cuando el hombre pecó. Antes del pecado, la tierra producía buen fruto que el hombre podía comer. Pero una vez que el hombre ofendió a Dios, la tierra produjo espinos. Y el hombre desde ese momento, tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. O sea, vino el esfuerzo, el sufrimiento y la miseria. Los espinos representan la miseria sobre la tierra, la pobreza. Porque antes producía buenos frutos y ahora produce espinos. Pero ¿sabe? Cuando Cristo cargó sobre su cabeza una corona de espinas, estaba diciendo que toma la pobreza y la miseria de la tierra y la está llevando a crucificarle en la cruz, y ahí está declarando la victoria sobre la pobreza. Cuando también estaba en la cruz, en un momento dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Si bien es cierto, Dios es uno, que es la religión, es el mensaje que los judíos habían predicado. Dios es uno y esa es una unidad singular, pero Dios es uno como una unidad compuesta. Dios es uno, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad singular, por ejemplo, es un matrimonio, pero la unidad compuesta es el varón y la dama. De tal manera que un matrimonio está compuesto por dos personas. Un regimiento es un regimiento y está compuesto por muchos militares. Dios es uno solo, pero está compuesto por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde la eternidad ellos siempre han estado unidos. Tanto que antes de la creación ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, la Trinidad, que es una palabra que no aparece en la Biblia, y se la aclaro al tiro a los de las redes sociales que critican tanto que nosotros usamos esa palabra. Trinidad es la composición de tres elementos. Dios es trino, o hay una Trinidad, porque si bien es cierto es uno, pero lo componen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad divina decidió crear al hombre. Y esta Trinidad, o estas tres personas, que los tres son Dios, nunca en la eternidad se habían separado. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, asumiendo nuestro pecado, tomando toda la maldad del hombre en la cruz, en ese momento se separó el Padre y el Espíritu Santo del Hijo, porque el Hijo fue hecho pecado a causa de nosotros. Y Dios, que es santo, no podía estar donde hay pecado, por lo tanto el Padre y el Espíritu se retiraron y lo dejaron solo. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad y la tristeza embargó el corazón de Jesucristo en ese momento, porque es el único momento en la eternidad que Él estaba alejado de Dios. Sintió la soledad. ¿Y sabe por qué la sintió? Para que usted y yo nunca más nos sintamos solos. Él se llevó en la cruz nuestra soledad. Él se llevó nuestra tristeza. Él se llevó nuestra depresión. Él mismo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Aun cuando sus amigos, aun cuando su familia le deje solo, usted no está solo. Jesucristo está con usted.
El Espíritu Santo está con usted. El Padre está con usted. Entonces fue necesario que Cristo viviera esa angustia, esa depresión, esa soledad, que obviamente afloró de sus labios diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted y yo nunca más nos sintamos solos. De hecho, la Biblia dice: si tu padre y si tu madre te dejaren con todo, Jehová nos recogerá, te recogerá. Por lo tanto, si miramos a nuestro alrededor y no hay nadie más, yo no estoy solo, Cristo está conmigo. Esa es la certeza que nos da el sacrificio de Jesucristo. En un momento dado, vino un eclipse, al mediodía aproximadamente. Vino un eclipse, es una oscuridad total, justo a la hora en que el sol está sobre la tierra. En el momento más claro del día, Dios mandó la oscuridad. Y lo más probable es para que nadie pudiera ver el sacrificio, el sufrimiento que su Hijo Jesucristo tenía en ese momento. Y ya cuando se desangraba colgado en la cruz, gritó también: tengo sed. Claro, se estaba desangrando y en una forma natural afloró una necesidad que era la sed. Entonces un soldado untó una esponja en vinagre y con un palo se la puso en sus labios. Y cuando Cristo quería beber, se dio cuenta que era vinagre y evitó beberlo. Porque el vinagre en ese tiempo se usaba como un analgésico para el dolor. Así como en el tiempo de los pistoleros, cuando había que sacarle la muela a uno, le daban un trago de aguardiente o de whisky, porque el alcohol adormece. Ellos con vinagre pretendían usarlo como analgésico. Y Jesucristo no quiso recibir un analgésico porque Él quiso sufrir todo el dolor que usted y yo merecíamos. Entonces fue un momento en que nosotros tenemos que valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Y ya avanzada la hora, cuando llegaba la hora de entregar su espíritu, antes de entregar su espíritu, Él clamó a gran voz, un grito que estremeció la oscuridad, un grito que estremeció la humanidad, un grito que estremeció el universo. Dijo: tetelestai. Tetelestai es una palabra, es un grito de victoria. Tetelestai. ¿Sabe? Esa palabra es en arameo, que es la misma palabra que ponía el César romano al certificado de deuda de un delincuente, que le decía: totalmente pagada la deuda. Tu deuda, mi deuda, está totalmente cancelada porque Cristo pagó por mí. Totalmente pagado. Ahora ya no hay acusador, no hay diablo, no hay demonio que pueda acusarme, porque Cristo se llevó mi pecado en la cruz. Por eso el texto dice claramente: y a vosotros, estando muertos o mereciendo la muerte, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vidamente juntamente con Él, perdonándole todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense que el sentido de culpabilidad que la humanidad tiene es un sentido de culpa que los demonios, que las huestes de maldad en las regiones celestes ponen en la mente de la gente. ¿Para qué? Para que la gente no se acerque a Dios. Por eso cuando nosotros invitamos a alguien venga a la iglesia, dice: no, yo después tengo que arreglar mi vida, y trata de justificarse porque hay una conciencia de culpa que les acusa. Y esa conciencia de culpa es una influencia del diablo. Y cuando nosotros le hemos fallado a Dios y nos sentimos culpables y pensamos que mejor no voy a la iglesia, no. Eche fuera ese pensamiento, porque Cristo se llevó nuestra culpa. Cristo perdona nuestros pecados. La Biblia dice: hijitos, estas cosas yo les escribo para que ustedes no pequen.
Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por lo tanto, este es el efecto de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero ¿sabe? Si Cristo se hubiera quedado ahí en la cruz, o si Cristo se hubiera quedado en la tumba, entonces esa muerte, ese sacrificio no tendría ningún efecto en este día. Allí Filipenses lo describe de esta forma, hablando de Jesús. Dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad tomando forma de siervo. Siendo Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios tomó forma humana y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto quiere decir que Dios se despojó de su divinidad, tomó forma humana, murió en la cruz y su sacrificio fue aprobado por el Padre, de tal manera que le resucitó de entre los muertos. Por eso cuando María llegó a la tumba a preparar o alinear el cuerpo de Jesucristo, a poner alguna especie aromática, no lo encontró en la tumba. Y un ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Jesucristo ha resucitado. Él no se quedó en una tumba. Todos los líderes, por muy famosos que hayan sido, están muertos y tienen una tumba. Pero Jesucristo vive. Aleluya. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Por lo tanto, nosotros, nuestra victoria o el fundamento de nuestra fe es que Jesucristo vive. Y Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí está garantizada nuestra victoria, ahí está garantizada nuestra eternidad, ahí está garantizada nuestra vida junto a Dios. Entonces, nuestra vida no termina en la tumba, en un cajón, allí no termina en la tierra, en el polvo. Este cuerpo se va al polvo, sin lugar a duda, pero el que mueve este cuerpo, el que piensa, el que siente, el que adora a Dios, se va a la presencia de Dios eternamente y para siempre. Este es el fundamento de nuestra fe. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, usted vive porque Cristo vive. Y la Biblia dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, porque Él pagó con su sangre, Él nos compró, somos la niña de sus ojos, somos su especial tesoro, somos el centro de su amor. Por lo tanto, sepa que Dios le ama, cualquiera sea su condición, Dios le ama. Usted que está en la casita, quiero decirle que Dios le ama. Cristo murió por usted. Basta que usted lo confiese, lo crea y comience a reconocerle desde ahora que Jesucristo es el Señor. Así que este es el grito de victoria que Jesucristo lanzó en la cruz. Tetelestai, totalmente pagado. No hay deuda. Usted no tiene deuda con Dios si cree en Jesucristo, porque Cristo pagó por nosotros. Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, estamos en el verdadero. Jesucristo es el Señor, y esta es la fe que nos mueve a vivir un día a día victorioso, un día a día confiando en lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahí en la cruz no solo se llevó la soledad, no solo se llevó la miseria, no solo se llevó la depresión, también cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida hemos sido nosotros sanados. Por lo tanto, confiando en lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos victoria. Su sangre nos garantiza victoria, su sacrificio nos garantiza victoria. Confiad,
yo he vencido al mundo. Él lo dijo y nosotros nos aferramos de lo que Él dijo y lo cobijamos en nuestro corazón, porque esa es nuestra victoria. Cristo, Jesucristo el Señor, vive. Amén. Póngase de pie. Comencemos a darle gracias al Señor. Esto es lo que nos hará victorioso cada día. En su necesidad, en su aflicción, en su problema, Jesucristo tiene su oído atento para escuchar su clamor, su petición, su necesidad, y también quiere bendecirle. Démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este mensaje, Señor, que es tan vigente, que es tan presente, Señor, porque tú, Señor, no solo moriste por nosotros, sino que tú resucitaste para darnos vida eterna. Y eso, Señor, eso es lo que nosotros queremos, que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia llegue a entender, a comprender, no solo de la existencia de un Dios poderoso, sino que llegue a comprender cuán amor nos has dado tú, Señor, cuán grande es el amor que tú nos has dado para que nosotros ahora disfrutemos de esta vida eterna. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Amén.